Hola amigos de Latinoamérica, les saluda Cristian Salazar, su amigo, asesor estratégico en agroindustria y especialista en procesamiento de alimentos. El día de hoy vamos a hablar de planeación estratégica aplicada a la agroindustria. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, como profesionales de la agroindustria y del procesamiento de alimentos, en nuestras empresas estamos muchas veces confrontados a tener que planificar y ejecutar proyectos mayores. Por ejemplo, puede ser la relocalización de una planta. Puede ser que la pequeña planta que tenemos pues ya no da para más y simplemente para alcanzar nuestros objetivos pues hay que relocalizar la planta. ¿Ok? Esa es una. Otro puede ser la compra de una nueva línea de producción. Puede ser que para aumentar la eficiencia de nuestra planta, pues ya estemos confrontados al hecho de cambiar, reemplazar una de nuestras líneas de producción. Y eso, atención, los empleados, los operadores, los mecánicos, bueno, se acostumbran con los años a una manera de funcionar de ciertos equipos y cambiar, reemplazar una nueva línea de producción puede ser un cambio mayor. Entonces, lo tenemos que tomar como un proyecto mayor y lo tenemos que ejecutar y planificar como se debe. Y otro tipo de proyecto mayor, ustedes lo saben, es la implantación de una norma, como puede ser HACCP, como puede ser una norma reconocida por el GFSI, SQF, FCC 22000, BRC, bueno, depende del sector donde ustedes estén operando, ¿ok? Bueno. Ahora, para todo ese tipo de proyectos mayores, pues ya existe una metodología que ustedes conocen, la gestión de proyectos. No vamos a inventar el agua azucarada, pero hay muchos elementos con los cuales debemos poner mucha atención. Bueno, si repasamos esos elementos de la gestión de proyectos, podemos hablar del inicio del proyecto, la planificación, la ejecución del proyecto, el monitoreo y control y el cierre. Bueno, en un mundo ideal, ¿ok? Una empresa de una cierta envergura, de un cierto volumen de producción, con planes a largo plazo, pues idealmente deberíamos de tener un profesional de la gestión de proyectos, ¿ok? Y aparte de este, vamos a decir, project manager, deberíamos de tener también una célula o un equipo que va a acompañar este project manager en todo este tipo de proyectos mayores, ¿ok? Porque son proyectos que toman tiempo. Solo la planificación nos puede llevar un cierto tiempo porque hay tantos elementos técnicos, ¿ok? Con los cuales debemos de tomar en cuenta, ¿ok? Bueno, ahora, cuando hablamos de inicio, bueno, vamos a preparar una carta del proyecto, vamos a trazar la línea del proyecto, vamos a identificar las partes interesadas, vamos a analizar la viabilidad del proyecto, etc. ¿Okay? No vamos a recorrer todos los puntos, pero bueno, eso solo es un pequeño recordatorio. Porque si estamos en esta etapa ya de decidir, bueno, vamos a ir con el proyecto, es porque sabemos que es la decisión que hay que tomar. Bueno, después vamos a hablar de planificación. Bueno, esta parte, atención. ¿Cuál es la prioridad de nuestra empresa, de nuestra planta, de nuestra operación? Bueno, la prioridad número 1 es fabricar productos de calidad, producir productos de calidad con la inocuidad respectiva. Perfecto. Pero cuando estamos, por ejemplo, relocalizando una planta, no nos podemos dar el lujo de parar la producción durante 3 semanas y decirle a nuestros clientes, bueno, tenemos que mudarnos, vamos a parar la producción en 3 semanas, te mandamos tus productos en 6 semanas y bueno, ahí murió. No, no podemos hacer eso. No podemos parar la producción. Y si debemos parar, debe ser en el menor tiempo posible para que no hayan impactos a las operaciones de nuestros clientes y para que no hayan impactos financieros para nosotros, por supuesto. Bueno,
Cuando estamos en esta etapa de planificación, este es un consejo que yo les doy. Debemos hacer un análisis FODA. ¿De quién? De la operación como tal. Es decir, nuestra operación está lista para mudar, para relocalizar la producción en la planta dentro de 12 meses, dentro de 6 meses, dentro de 2 años. Hay otros proyectos mayores que están implantándose al mismo tiempo. No lo sé, ustedes lo saben. Ustedes conocen su operación mejor que yo. Ahora, ¿por qué yo hablo de hacer un análisis FODA? Por supuesto que hay que hacerlo para las partes interesadas, todo eso. Pero el énfasis hoy lo vamos a hacer en nuestros equipos. ¿Qué equipos? El equipo de producción, el equipo de mantenimiento, el equipo de calidad, el equipo de logística, etcétera, etcétera. ¿Por qué yo les recomiendo esto? Primero, porque el hecho, por ejemplo, de relocalizar una planta o de implantar una nueva norma significa que va a haber, por supuesto, un cambio de mentalidad. ¿Ok? Es decir, no nos podemos mudar de planta o no podemos implantar una norma y seguir con la misma mentalidad, con las mismas maneras de hacer las cosas que en el pasado. Es decir, si compramos una nueva planta, un nuevo edificio, es para mejorar nuestra operación, para volverla más eficiente. ¿Ok? Pero solo el edificio no nos va a dar eso. Es la mentalidad de nuestros equipos de producción, de los supervisores de producción, de los jefes de sector, del jefe de planta, del jefe de calidad. ¿Me entienden? Es decir, tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer una introspección, si ustedes quieren. Nuestros equipos tienen la madurez necesaria para cambiar de mentalidad. Sí, no, tal vez. Si no es el caso, entonces hay que empezar un proceso de cambio de mentalidad. Así de fácil. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Lo podemos llevar a cabo con sesiones de información, de formación, de coaching. ¿Ok? ¿Quiénes son las personas que van a implementar todos esos cambios? Por supuesto que son las personas que están en la última capa, los operadores, los técnicos. Ellos son los que van a hacer el trabajo como lo hacen siempre. Ahora, debemos de desarrollar líderes que van a crear las condiciones, que van a crear un ambiente con sus trabajadores, con sus equipos, propicio para llevar a cabo todos esos cambios. Ahora bien, la dirección, la alta dirección de la empresa debe de proveer los recursos, debe de proveer las capacitaciones, debe de proveer la documentación, cambiar piezas, autorizar los cambios en el presupuesto, etc. ¿Okay? Entonces, esta parte es bien importante. Entonces, una vez que sabemos cuál es vamos a decir, las oportunidades, las debilidades, las amenazas y las fuerzas de nuestros equipos, a partir de ahí empezamos un proceso de introspección y de creación de un ambiente que nos va a permitir implantar todos esos cambios en algunos meses o en un año o en 2 años. ¿Ok? Bueno, una vez que hicimos esto, ¿okay?, y que sabemos cuál es la madurez de nuestros equipos, entonces podemos empezar a planificar las cosas. Es decir, en qué momento tomamos posesión del nuevo edificio, ya sea un edificio que ya existe y que hay que renovarlo, atención, o simplemente es un edificio que construimos desde cero y bueno, donde todo lo vamos a hacer a nuestro gusto, a nuestra manera, según las nuevas normas, etc. ¿Okay?
Entonces, en este punto es bien importante. ¿Cuál es la necesidad de usted? Usted compró un edificio viejo. Ese edificio viejo va a haber que renovarlo. ¿Ok? De muchas maneras. Ahora, si nos vamos a los programas prerequisitos, los locales, usted cuando va a lavar sus equipos, el sistema de drenaje que está ya instalado en ese nuevo edificio va a tener la capacidad para soportar el lavado de sus equipos en las noches. Hay que hacerse ese tipo de preguntas. ¿Ok? El tipo de materiales, el piso, las paredes, tienen que ser lisos, tienen que ser fáciles para lavar, no tiene que haber material que se desprende, etcétera, etcétera. Entonces, en esta etapa de planificación hay una serie de elementos que hay que revisar del nuevo edificio que sabemos que es viejo. Entonces, todas estas renovaciones las tenemos que terminar antes de mudarnos, antes de relocalizar la planta. Y ahí les digo, ustedes van a tener muchos elementos técnicos que corregir si están comprando un edificio viejo. Okay. Bueno. Si ustedes tienen, si tenemos el caso donde ustedes compran un edificio, un terreno donde ustedes van a hacer el edificio a su gusto, bueno, ahí va a ser más una cuestión de cuál es el presupuesto que tenemos para poder comprar todos los materiales y instalar los equipos a nuestro gusto según las normas de calidad, todo eso. Digamos que el escenario va a ser un poco diferente, va a ser un poco más de manera realista qué es lo que podemos hacer. Una vez que estamos listos para relocalizarnos, yo les aconsejo, ustedes tienen que avisarle a sus clientes. ¿Ok? Sus clientes son una parte interesada de su proyecto. ¿Ok? Sus clientes son sus partners, como dicen en inglés, los más importantes. Es decir, mientras ustedes estén en ese proceso de relocalización, ustedes no pueden fallarle, no le podemos fallar a nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, si nosotros creemos que debemos separar la producción 1 o 2 días, o si tenemos que reducir el volumen de producción, les tenemos que avisar con tiempo para que ellos tengan la oportunidad de de planificar sus pedidos sin afectar sus operaciones. Pues ese es otro punto. Cuando ya nuestros clientes saben por qué queremos relocalizar la planta, cuándo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer y cuál va a ser el impacto menor o mayor en sus operaciones. Bueno, ahora, ¿en qué momento vamos a cortar? ¿En qué momento vamos a cortar la producción en el antiguo edificio? ¿Y en qué momento vamos a empezar la producción en el nuevo edificio? Ahora, un caso que yo viví, lo que hicimos fue utilizar 50% de nuestros equipos que mudamos a la planta antes. ¿Ok? Ahora, tuvimos que ajustar los horarios de producción con los empleados. ¿Ok? Ahora, dividimos el equipo de producción en 2. Dividimos el equipo de mantenimiento en 2 y dividimos el equipo de calidad y de logística en 2. ¿Por qué? Porque el primer equipo que íbamos a relocalizar con el otro 50% en la nueva planta, ellos tenían que conocer el edificio antes también. Es decir, hay que implicar el ejercicio de análisis de partes interesadas. Tenemos que implicar a los empleados, desde el operador, el técnico de calidad, el supervisor de producción, la gente de logística, bodega, todo el mundo. Organizamos visitas de los empleados a la nueva planta para que tuvieran una idea de cómo íbamos a instalar los equipos, cuáles eran los nuevos accesos, el tipo de material. Aprovechamos para cambiar algunos equipos, sobre todo bombas para líquidos, porque las que teníamos ya estaban muy viejas, en fin.
Pues una vez que la gente tuvo una idea de cuál iba a ser su nueva realidad, en ese momento partimos los equipos, ¿ok? Y este equipo que iba a mudarse de primero con los equipos de producción, nos acompañaron una semana antes, lo sacamos de la planta vieja y todo el mundo se fue para la nueva. Ahora, en ese momento instalamos los nuevos equipos, el resto de equipos colaboró para empezar a tomar nota de la validación de la limpieza, análisis microbiológicos, tomar fotos, empezar a llenar los primeros formularios de la nueva planta, en fin. El otro equipo que se quedó en la planta vieja, ellos trabajaron un poquito más de horas durante una semana para compensar la pérdida de producción del otro 50% de equipos que relocalizamos una semana antes. Bueno, no pudimos compensar a 100% el volumen que se fue a la nueva planta, obviamente, pero al final perdimos nada más un 20% más o menos de capacidad, dado que aumentamos los horarios en la planta vieja. Bueno, el día de la mudanza oficial, mudamos los equipos que nos quedaban, el primer 50%, y en ese momento empezamos la producción en el otro lado, en la otra planta. Al día siguiente, cuando ya estábamos seguros que todo estaba funcionando muy bien, seguimos produciendo en la nueva planta con horarios extendidos, y el otro 50% lo dejamos en la planta vieja. ¿Ok? Bueno, esos equipos que se quedaron en la planta vieja, los desinstalamos, los desarmamos y ya nos fuimos el resto para la nueva planta. ¿Ok? A partir de ese momento teníamos casi un 100% de capacidad de producción. ¿Ok? Bueno, ahora, si hablamos de monitoreo y control en ese tipo de proyectos, ¿okay? Es un poco difícil porque la relocalización sucede en muy corto tiempo. Ahora, pero hay una manera también de medir si todo lo que relocalizamos a la nueva planta está funcionando como se debe. Bueno, ustedes tienen sus propios Key Performance Indicators, ¿ok? Bueno, ustedes pueden seguir usando los mismos. Si no, es una oportunidad también para revisar los KPI que ustedes ya utilizan, ¿ok? Y tal vez va a haber que adaptarlos a la nueva realidad. ¿Por qué? Porque a la hora de relocalizar una planta, tenemos que también pensar en que la ergonomía de la planta va a cambiar, ¿ok? No es lo mismo la ergonomía de una planta de 25,000 metros cuadrados que de una planta de 125,000 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, la operación que ya tenemos se tiene que adaptar al nuevo edificio. Y el edificio donde nos vamos a relocalizar, pues tiene que ser adaptado para aceptar la operación que ya existe. Es decir, hay dos ergonomías que se tienen que adaptar. ¿Ok? Bueno, el primer mes, en cuanto al monitoreo y control, ustedes conocen su operación. El primer mes probablemente va a ser un poco difícil porque todo el mundo está adaptándose, es una etapa de transición, pero un mes después yo pienso que ustedes pueden ser capaces de decir estamos alcanzando nuestros KPI como siempre, o hay cosas que ajustar. El cierre, en ese caso yo les recomiendo tal vez unos 3 meses después, de 2 a 3 meses después, una vez que todo todo fue relocalizado, que la producción está funcionando bien, que el departamento de calidad no tiene problemas de conformidad, no hay problemas con los puntos críticos, etcétera, etcétera. ¿Okay?
y en ese momento ustedes pueden cerrar su proyecto. En fin. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de otro tipo de proyecto mayor, como la implantación de una norma alimentaria como HACCP o una norma reconocida por el GFSI? Bueno, si regresamos al principio, habíamos hablado de un cambio de mentalidad. ¿Okay? Cuando hablamos de cambio de mentalidad, hay también una resistencia. Bueno, hay un cambio, para empezar. Ese cambio va acompañado, desafortunadamente, de una resistencia al cambio. ¿Ok? Ahora, si en la planta ustedes tienen operadores, técnicos que tienen 10, 15, 20 años de trabajar ahí, ya se acostumbraron a los equipos, ya se acostumbraron a una manera de hacer las cosas, a una manera de llenar los registros, los formularios, ustedes van a tener que explicar muy bien cuáles son los cambios que van a ocurrir con la documentación. Cuando implantamos una nueva norma de alimentos, es porque estamos mejorando la conformidad. ¿A qué nivel? Al nivel de la reglamentación. Entonces hay más cosas que anotar, más cosas que examinar, más cosas que analizar. Entonces, de manera natural, la documentación puede aumentar. ¿Ok? Y ciertas prácticas, por no decir malas prácticas, se tienen que eliminar o simplemente tienen que evolucionar. ¿Ok? Ahora, mi experiencia personal. Planificar el mejor proyecto en papel es fácil. ¿Okay? Todos podemos planificar un buen proyecto. Ahora, ¿cómo lo vamos a ejecutar? ¿Cómo lo vamos a monitorear? Ahí está el meollo del asunto. ¿Ok? Ahora, para la ejecución, ustedes van a tener desafíos y probablemente algunos ángulos muertos que no ven a nivel técnico, a nivel de la documentación, a nivel de la reglamentación, pero son cosas que se pueden resolver con presupuesto, ya sea ajustando el presupuesto o simplemente aumentando el presupuesto. Porque, por ejemplo, si la ciudad donde ustedes van a relocalizar pues tiene un reglamento en cuanto a los drenajes o a el tipo de construcción, el tipo de material, bueno, ustedes se tienen que adaptar a eso. No hay, a menos que la ciudad les haga una extensión, etc. Pero no vamos a entrar en eso. Ahora, ¿cuál es el desafío más grande? El desafío más grande es sus trabajadores en el sentido de reducir al máximo la resistencia al cambio. Ahora, como les dije, información, capacitación y la alocación de recursos financieros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son los mismos operarios que trabajan en la vieja planta que van a empezar la producción en la nueva planta. Los mismos técnicos, los mismos supervisores de producción, los mismos jefes de sector. ¿Ok? Entonces, implantar una norma, una nueva norma, puede ser también una norma sobre productos orgánicos, puede ser una norma gluten free, cualquier cosa, ¿ok? Cualquier tipo de norma. Puede ser una norma ISO 9000, ISO 22000, que no es de GFSI, pero bueno, se aplica a la industria de alimentos también. Es un cambio de mentalidad, ¿ok? Entonces, aparte de planificar y ejecutar y monitorear toda la parte técnica, ustedes van a tener que manejar la resistencia al cambio, ¿ok? Por eso es primordial de tener una persona
que va a manejar el proyecto, a quien ustedes le van a dar un cierto nivel de autoridad. No autoridad en el sentido de despedir a alguien, pero que cuando esta persona, el project manager de la empresa o los project managers que ustedes decidan nombrar, que cuando ellos tengan que ir a ver al director de producción, al director de mantenimiento, al director de calidad, para hacer un seguimiento sobre cosas que ellos tienen que cambiar, que tienen que modificar en sus maneras de hacer, en sus protocolos, en su documentación, pues tiene que haber una imputabilidad del otro lado y tiene que saber que esa persona es la encargada o ese equipo es el encargado de el éxito de ese proyecto mayor. ¿Ok? Bueno. Estimados amigos, espero que este ejercicio, este ejemplo que acabamos de hacer de planificación estratégica para proyectos mayores aplicados a la industria de alimentos, que les haya sido de utilidad. ¿Ok? Esta no es una cápsula teórica, es una cápsula práctica. Fue una cápsula donde yo les he compartido una experiencia que tuve relocalizando una planta de fabricación de aceites esenciales. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo les estoy compartiendo, aparte de la parte teórica, les he compartido mis experiencias en cuanto a la resistencia al cambio, en cuanto a hacer un análisis FODA de nuestros equipos para medir de una cierta manera la madurez, las debilidades y las fuerzas. Y cómo utilizar las fuerzas de cada uno de nuestros equipos para reducir al mínimo las debilidades y las amenazas. Las debilidades y las amenazas ahí van a estar. Pero ¿cómo podemos potenciar las fuerzas de nuestros equipos para que nuestros proyectos mayores se lleven a cabo con éxito? Y que al final la empresa gane en cuanto a prestigio con los clientes, prestigio en el mercado, que nuestras ventas suban, ¿ok? Y que todo mundo conserve su trabajo, que todo mundo tenga buenas condiciones. Entonces, cualquier comentario, cualquier duda, no duden en entrar en contacto conmigo y recuerden, yo los puedo acompañar en la realización de proyectos mayores, en la planificación, en la ejecución, en la concepción de sus proyectos mayores. ¿Ok? Cristian Salazar, asesor estratégico en agroindustria y especialista en procesamiento de alimentos. Hasta luego.